Si os parece, vamos a empezar con esta segunda sesión de l'Espai Escola del Fòrum Psicoanalític Tarragona. Tuvimos una primera sesión a cargo de nuestro colega del Fórum de Valencia, Sabino Cabeza, y hoy tenemos a Frank, luego os lo presento, pero ya lo conocéis. Este año cogimos como temática el acto analítico y el deseo del analista. Y como referencias bibliográficas, la proposición, que es del 67, no. Sí. Sí, vale. Y el discurso a la EFP de Lacan, que es más o menos de la misma época, un poco posterior, pero de la misma época. Entonces, como os decía, la exposición irá a cargo de Frank Estevez, que es miembro del Fòrum Psicoanalític Tarragona y de la CPT, el Colegio Clínico. Él es cantante, compositor, es psicoanalista y psicólogo. Ha titulado su intervención Cuerpo, acto y deseo. La estructura de la actividad será más o menos la mitad de exposición, unos 40 minutos, y otros 40-45 de preguntas, debate, etc. Entonces, doy la palabra al Frank, cuando quieras, Frank. Hola a todos, encantado de veros. Hola Monse. Hola. Hola Paul, ¿cuánto tiempo? Bueno, se trata, como decía Isidre, de hablar de cuerpo, deseo y acto. No me he guiado mucho por los textos que ha dicho Isidre de referencia y sí que son textos que en algún momento he trabajado, pero me he querido dejar guiar más. Hola Monse. Hola, bona tarda. Buenas tardes. Hola. Me he querido dejar guiar más por cosas que actualmente a mí me tocan bastante, que creo que es la forma de intentar transmitir mejor algo del psicoanálisis, ¿no? Intentar que algo que a uno le está tocando, poder ponerlo en cadenas significantes y de ahí que pase al otro lado, dijéramos, ¿no? Al otro lado de la pantalla, en este caso, ¿no? Quiero empezar a orientarme por tres localizaciones posibles donde podemos situar el goce. Es algo que ya hemos trabajado en humanización algunos y que voy a retomar para poder articular quizá algo del deseo del analista, algo del cuerpo, pero como os decía, voy a partir de los tipos de goce, tal como lo plantea Colette Soler, al menos en humanización, ¿vale? El primer tipo de goce que plantea es el goce del deseo, que es un goce, como ya sabemos, que es dialéctico. El deseo es el deseo del otro, esto lo hemos oído muchas veces, ¿no? Y aquí el acto analítico puede caber, ¿no? De cierta manera haciendo cortocircuito en esta dialéctica deseo-deseo del otro. Creo que todo humano encuentra cierta orientación en lo que supone que el otro quiere de él. Eso a veces tiene un punto de incómodo, nos podemos rebelar, nos podemos someter, nos podemos alienar, pero sí que nos da una orientación. A veces intentamos hacer lo contrario que imaginamos que el otro quiere de nosotros. No deja de ser una sujeción, pero también es algo de la orientación. Nos da cierto equilibrio. Nos permite ir un poco tranquilos por el mundo, aunque nos quejemos, eso nos permite ir un poco tranquilos por el mundo, ¿no? Y en este tipo de goce que decía, el goce del deseo, me gustaría hacer caber o relacionarlo con algo que también alguna vez hemos trabajado y hemos pensado, al menos aquí en Tarragona, que es la idea esta que me parece tan brillante de Lacan, de plantear dos tipos de decires, un decir que nombra y un decir que nombra para. Un decir que nombra se trataría de un decir más bien que acompaña a que hagamos lo que queramos. Es decir, un otro que tiene un decir, ¿no? Un decir, pero ya sabemos que no necesariamente en palabras. El decir que más importante es el que nos suena. Es el que circula a través de las palabras. Aquello que nos suena, pero que nos puede acompañar a hacer lo que nosotros queramos, ¿no?
Este es un decir que todos los padres, todos los que tenemos hijos, queremos tener en relación a los hijos. Es un decir de, bueno, si nos preguntan, pues, ¿qué queremos de nuestros hijos? Lo que los haga felices, lo que ellos quieran hacer, ¿no? Como que somos como aparentemente muy militantes del deseo de nuestros hijos. Pero luego, a la hora de la verdad, yo creo que a todos los padres se nos cuela algo de un decir que nombra para. Es decir, hay algo que se nos cuela. En el decir que nombra, sin el para, yo creo que es donde se puede ubicar mejor el deseo del analista. Porque el deseo del analista sería como un querer que el otro haga lo que desea, o que el otro, con el deseo inconsciente que tiene, haga lo que al final decide hacer, ¿no? Es decir, que el decir que nombra es difícil que lo tengamos cuando somos padres, por ejemplo. Pero cuando somos analistas sería más deseable que lo tuviéramos, ¿no? Y quizá más fácil, ¿no? El decir que nombra para tendría que ver con algo, tiene algo jodido esto. ¿Por qué? Porque no es algo que se capte desde el imperativo, ¿no? No es que se capte que el otro quiere algo de mí. Es algo como más sutil, algo que circula de manera sutil, pero que tiene una fuerza y una potencia muy grande, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso de en este sentido, recuerdo el caso de una niña que fue adoptada. Yo tuve la oportunidad de atenderla en el dispositivo, ¿no?, analítico, y tenía una relación buena con sus padres adoptivos. La cuidaban, le trataban de dar lo que necesitaba, incluso la apuntaron a hípica. Esto es verdad, porque ella quería hacer hípica. Ella venía de un centro de menores y su supuesta ilusión era hacer hípica, es decir, la cuidaban, ¿no? Pero las cosas no iban bien del todo, más bien iban bastante mal. Y se producía ese malestar de no saber por qué las cosas iban mal, ¿no? Sobre todo la relación de ella con la madre adoptiva. La madre se preguntaba algo así como: si todo va bien, ¿cómo es que nos llevamos tan mal?, ¿no? El trabajo de análisis pudo permitir que emergiera cierta idea, cierto deseo de la madre adoptiva de que su hija adoptada fuera la cuidadora de una hija biológica que tenía parálisis cerebral. Cuando esto emergió, la historia acabó la niña volviendo al centro de menores y, bueno, y estando un poco de acuerdo todos, ¿eh? La familia fue difícil, fue traumático, pero de alguna manera se desveló esto que yo entiendo que puede ser un decir para, ¿no? Un decir que nombra para, se desveló y esa historia acabó de esta manera, ¿no? Es decir, había algo no impuesto, había algo no agresivo, había algo sutil que producía un malestar y que al final se pudo desvelar. Y al final se llegó a una conclusión que fue esta que os decía, ¿no?, que la niña volvió al centro de menores. Esto lo explico también porque este decir que nombra para, creo que no solo opera con nuestro primer otro, ¿no? También puede operar con otros, dijéramos, ¿no? Al principio de la vida, esta niña de la que os hablaba tenía pocos rastros del deseo del otro, de su otro bio, ¿no?, de su otro biológico. Pero sí que parece que había un decir que nombra para, es decir, ser un objeto que sobraba, o sea, sí que parece que esto hubo, ¿no? Bueno, esto también creo que se ve claro en las generaciones, por ejemplo, de médicos o de abogados, o de los que no han hecho carrera, o de los que han hecho la universidad de la vida. Es decir, hay algo que circula a través de las generaciones que también tiene que ver con un decir que nombra para, ¿no? Y, insisto, no necesariamente tiene que ser algo ni que parezca impuesto, ni imperativo, ni nada de este estilo. Por eso a veces es tan difícil salirse o librarse de esto, ¿no?, porque funciona de una manera muy sutil. El deseo del otro es motor y es obstáculo para la propia transferencia, porque ya decíamos antes, tiene una parte de orientación, la parte que nos revelamos o nos sometemos, pero también tiene otra parte enigmática, tiene una cara enigmática el deseo del otro.
Sí, insisto en la idea, ¿no? Necesitamos imaginar, localizar que el otro quiere algo de mí, más o menos concreto, para tener lo que podemos llamar cierto equilibrio psíquico, ¿no? Pienso, se me ocurre una metáfora, la idea de un funambulista, ¿no? Camino por la cuerda. Si me alieno demasiado a lo que el otro quiere de mí, me caigo a un lado, podemos decir. Si me separo demasiado de lo que el otro quiere de mí, me caigo para el otro lado, ¿no? Se trataría de practicar quizás un funambulismo pacífico, ¿no? Con cierta liviandez corporal, con un dejarse caer pero no a ningún lado, dejarse en la cuerda, ¿no? Un dejar el propio peso en la cuerda por la que voy caminando a mi ritmo y a mi manera. Y creo que el acto analítico apunta un poco a mostrar al sujeto que conviene que camine por su propia cuerda y también que se atreva a practicar esto. Digo, se me ocurrió lo del funambulismo porque al final en català ho diem així, ni massa ni massa poc, no? O sigui, al final la posició que un té entre el desig de l'altre no es que un se pugui alliberar, no es que uno se pueda liberar 100% del deseo del otro, pero sí que puede estar apañado caminando por esa cuerda, ¿no? Conocemos, ¿no?, todos los efectos bastante devastadores en ocasiones, curiosamente no siempre, pero estos efectos de niños que no han tenido esta orientación. Niños en que han tenido otros que no han dejado muchos rastros de tener un deseo en relación a ellos. A veces ni siquiera les han dejado un nombre. Este es un tema que a mí, ya sabéis algunos, que me interesa mucho. Al trabajar en casos de adopciones procedentes de renuncias hospitalarias, a mí toda esta cuestión del nombre creo que es una parte del trabajo donde justamente se puede hacer un trabajo muy importante, ¿no? Y vemos como hay niños que ni siquiera han renunciado a ellos en el hospital y ni siquiera les han dejado un nombre, ¿no? Lo bueno de esto es que entre humanos es muy difícil soportar que haya un viviente sin que esté nombrado. Y entonces habitualmente sucede que en los hospitales o una enfermera o un enfermero, alguien le pone un nombre a ese niño o a esa niña, aunque piense que eso va a ser temporal, ¿no? Y ya sabemos que el nombre es muy importante porque de cierta manera lleva algo del deseo del otro. Por ejemplo, hoy en día no es lo mismo llamarle a un niño Leo que a una niña Rosalía, que a un niño Segismundo. Quiero decir, algo del deseo se puede captar, ¿no?, en cómo nombras a un hijo, ¿no?, o a una hija. Si alguien quiere decir algo, se enfada mucho por algo que he dicho o tal, pues adelante, ¿eh? No hace falta que acabe de pegar el rollo de los 40 minutos que me tocan y... ¿vale? Decíamos 3 goces. El goce hemos empezado por el goce del deseo. Yo me he intentado enrollar lo mejor que he podido con el tema del deseo, y el deseo del otro y tal, ¿no? Ahora vamos al goce pulsional. El goce pulsional también es dialéctico, como el goce del deseo. Es dialéctico porque lo situaremos en el eje de la demanda, ¿no? Pero sabemos que las pulsiones tienen algo de disidente. Hay algo de las pulsiones que no entra en lo normativo. Esto es así. El analista no es que no me pida nada. El analista también, cuando hacemos de analistas también hacemos demandas. Dicen, no hay que hacer no hay que demandar nada así, porque a ver, demandamos que vengan y demandamos que hablen. Estos son 2 demandas que son muy importantes y que tienen su peso también, ¿no? Es decir, no existe el analista demanda 0%. No. Esto no. Sería un idealismo. Creo que desviaría al analista de su función y de su deseo de analista también, ¿no? Todos nos quejamos en un momento u otro de los goces pulsionales. Hay algo de lo imparable, de lo insaciable en el recorrido de la pulsión, en su insistencia. El acto, en este recorrido de la pulsión, el acto analítico,
puede provocar también, puede funcionar como un cortocircuito en la demanda. Y por tanto puede tocar algo de la reorganización, de la organización pulsional del sujeto. Es decir, las pulsiones se originan en el eje de la demanda, ¿no? Y en relación a la demanda del otro, es como que el otro, en el eje de la demanda, crea las zonas erógenas. Es una creación que no es posible sin el otro. La demanda no tiene que ver tampoco, o no, creo yo, no tan directamente con lo que se escucha, con lo fónico, ¿no? La demanda tiene que ver también con lo que no se escucha, lo que no suena. Si pensamos, por ejemplo, en la pulsión invocante, la voz es justamente es lo que nos escucha, ¿no? Es lo que circula metonímicamente, pero no es lo fónico, no es lo que suena. Lo fónico yo lo situaría más del lado de la LAN. Lo que suena, ¿no? Lo que suena en la voz de mi otro, de mi primer otro, lo que suena fuera de mi primer otro, esos sonidos de fuera, que interaccionan con los sonidos que brotan del propio organismo, todo eso fónico, yo lo pondría del lado de la LAN. Pero lo que tiene que ver con la pulsión invocante o la voz es justamente lo que no suena. Vale, decía que el acto puede también operar haciendo algo de cortocircuito en la demanda. Por lo tanto, puede apuntar a ciertos cambios en la organización pulsional del analizante. Aunque la pulsión ya sabemos que no tiene toque de queda. Hemos tenido toques de queda aquí, de la hostia, pero la pulsión no tiene toque de queda. Yo me voy a donde me vaya y voy con la pulsión, ¿no? Pero la pulsión no tiene toque de queda, pero sí que podemos evitar que se quede demasiado con nosotros. El análisis ha de servir un poco para esto, yo creo. El acto analítico creo que puede ayudar a que el analizante pueda no quedarse demasiado con la pulsión y quizás quedarse con ella, quiero decir, en el sentido de quedarse, cuando decimos, te estás quedando conmigo, ¿no? En el sentido de burlarse un poco de la pulsión, tomarla un poco más por tonta, o al menos por acéfala, no tomarla tan en serio. El acto analítico creo que puede servir un poco para esto también. Y luego tenemos como tercer goce, el goce del síntoma. El goce del síntoma es el lado más bestia de la vida. Bueno, el lado más bestia del psicoanálisis, porque sería el gran desafío para un analista y para un analizante. Es lo realmente difícil del psicoanálisis, ¿no? Porque aquí no se trata de, como los dos anteriores, de algo dialectizable. Se trata de estas primeras inscripciones de goce, ¿no? Lo podemos decir como la letra clavada en el cuerpo, la letra idéntica a sí misma, ¿no? Es el principal desafío para el acto y para el deseo del analista. Lo más difícil de un análisis. Y aquí creo que se engarzan expresiones que utilizó Lacan como el horror al saber, el horror al acto. Porque el horror al saber yo lo leo más como que no es que tengamos horror porque podamos descubrir algo que hay que nos va a horrorizar. No, no es tanto esto. Yo creo que el horror al saber tiene que ver con lo que me va a horrorizar es que no hay un saber. No hay un saber sobre esas primeras inscripciones. No hay un saber que diga nada de eso. Y eso es horrible, claro, eso horroriza. Claro, para este goce del síntoma, que también lo llaman el goce opaco, ¿no? Que a mí me va muy bien porque me llamo Francisco, ¿no? A otros igual habría que llamarlo de otra manera, ¿no? Y en esta parte del goce, en este goce opaco, nos sirven cuestiones regulatorias como yo qué sé, la transmisión que decía Lacan de una versión aperitiva de la vida, ¿no? Incluso la relación transferencial. Sería la parte
que pone incluso más a prueba la transferencia con el analista, ¿no? O entre el analista y el analizante, ¿no? Para este tipo de goce no sirve tampoco el amor al partener o el amor del partener. No es que no sirvan para nada todas estas cosas. Si se consiguen poner del lado del placer, sí que pueden, bueno, pueden abrir una vía distinta, ¿no? Obtener cierta distancia a lo mejor de este goce opaco que a veces insiste demasiado o se hace demasiado presente, ¿no? Pero ante este goce opaco tan íntimo de cada uno, solo queda una respuesta íntima, fuera del circuito del otro, del gran otro y de los otros, de los semejantes. Que con esto no quiero decir que los semejantes no puedan ayudar, no puedan acompañar, ¿eh? Pero hay algo intratable desde el otro, desde los otros, en relación a este goce. Es un goce que está desamarrado del lugar del gran otro como tesoro de los significantes, del otro como lugar de una posible respuesta, ¿no? O una pacificación. Es un goce frente al cual el analista nos puede acompañar, nos puede animar, también creo yo, a hacer cierta operación. Yo diría cierta autocirugía. Me gusta este término. Pero es una autocirugía sin más cirujano que uno mismo, por eso digo autocirugía, ¿no? No hay gran otro ni otros pequeños que puedan operar con mi goce opaco. Digo cirugía porque creo que se trata en parte de un cortar y pegar, como un collage. Cortar y pegar con lo mismo, con lo inmutable, con lo que siempre estuvo ahí. Con lo que siempre estuvo ahí, hacer algo nuevo, hacer un apaño. Una nueva composición, podríamos decir, con los mismos acordes. O más. Un hacer sonar diferente los acordes con las mismas notas. Con las notas que siempre han estado allí, clavadas en el cuerpo. Se trataría de una composición anoticiada de que no voy a encontrar nada en lo que pueda incorporar todo de mí. Porque ese goce opaco, aunque es de cierta manera corpóreo, también escapa de los límites de la extensión corporal. Y tiene una parte de incorporable, me gusta decirlo. Mira, ahora me lo he inventado. Ahora. No podemos expresar toda nuestra subjetividad en sonidos, en imágenes, fotografías, textos, Facebooks, Instagrams. Por estas vías, que es algo muy de moda y me parece muy sintomático para entender que hay algo del goce opaco que no se deja expresar. Yo creo que todo esto que pasa hoy en día, que hacemos, ¿no? Los Facebooks, las fotografías, textos y tal, ¿no? Al final, lo único que estamos haciendo es una hiperexpresión abstracta de lo singular, que da cuenta otra vez de lo incorporable, ¿no? Incorporable, ¿no? ¿Cómo voy? Porque no se oye nada al otro lado. Yo no sé si es que estoy aquí, me he vuelto loco yo mismo. No, más o menos de esto. Que alguien me anime. Mi demanda es que alguien me anime un poco. Ya la captáis, ¿no? Pues sí. Muy bien. Dale un poco más. Bueno, ahora le decía antes a Cristina, a mí es que siempre me pasa igual. Cuando he de exponer algo, me pongo así un poco bastante nervioso. Y lo que me pacifica más es escribir un huevo. Y tengo aquí una de tela escrita, marinera, porque pienso, escribiré un huevo de cosas y de todas las que diré, igual 2 o 3 están bien, siendo muy optimista, ¿no? Y entonces ahora, mientras pego este rollo, estoy pensando, ¿dónde voy ahora? ¿Vale? Porque tengo varias cosas. ¿Cómo voy de tiempo? Isidre. Bien, tienes 10 minutos, un cuarto de hora. Fantástico. Vale, iba a decir, ahora por aquí venía lo de los cuerpos y el imaginario, los 3 cuerpos en psicoanálisis, pero estos lo sabéis, ya no digo nada de esto, ¿vale? Voy a ir a ver. Vale, sí. Por lo de compositor y tal, a mí ahora últimamente tengo casi la necesidad de nombrarme como cantante y como compositor y como analista. Y esto porque veo que hay una relación, al menos para mí, muy interesante en lo que es la composición como músico y lo que es la composición como analista, en lo que es el componerse. Y bueno, y he encontrado un término
que utilizan los americanos y los ingleses, bueno, los anglosajones, como dicen, para la música, que me parece que es muy sugerente, que es el término voicing. ¿Cómo? Aquí decimos acordes, ¿no? Tú haces acordes y tal. Voicing. Voicing se refiere a dos cosas, ¿no? Uno, por ejemplo, puede estar diciendo, bueno, ¿qué voicing se utilizas para tocar esta canción? ¿Qué acordes utilizas? Porque el voicing no solo dice el acorde, dice la manera en cómo yo compongo el acorde. Es decir, lo que antes intentaba transmitir con las mismas notas, yo puedo hacer que el acorde tenga, con las mismas notas que están clavadas, que decía yo antes en el cuerpo, puedo hacer que la cosa suene de una manera muy distinta a otra. Puede tener una textura y un sonido muy diferente. Pero también es otra cosa un voicing. Un voicing es el acorde en sí, cómo yo lo compongo, con las mismas notas, y también es la conducción armónica. Es decir, es como el acorde, cómo voy yo de un acorde a otro. Porque yo puedo hacer una canción que vaya del la menor al sol. La menor, sol, bueno, una rueda de acordes. Pero claro, cambia mucho cómo voy yo del la menor al sol. Puedo ir de muchas maneras. Me ha parecido muy sugerente para la faena que hacemos de analistas, lo intentamos, ¿no? hacer. ¿Puedo preguntar una cosa? Pues me encantaría que la preguntes. A mí me quedan 7 minutos. ¿Quieres Vale. preguntarla ahora? Sí. Vale. ¿Qué tiene que ver con esto? Esto que estás diciendo ahora de la composición, del voicing y tal, ¿lo podríamos relacionar con lo que decías antes de los tipos de decires? Porque según lo que estás diciendo, este decir sería un decir para, que nombra para, ¿no? Porque dices el acorde y dices la manera en que haces este acorde, ¿no? Como, no sé, se me ha venido ahora releyendo lo que decías antes, si podríamos identificar un poco el voicing con el decir para. No se me había ocurrido, ¿eh? Me parece una asociación muy, muy interesante. Voy a hacer un truco. Me lo voy pensando un poco, ¿vale? A ver si se me ocurre algo o se os ocurre. Vale. Acabo de decir un par de cosas y ya nos metemos en el fregado de discutir y de todo esto, ¿vale? Es lo más estimulante. Muy bien. Vale. Sobre todo lo que quería, la idea que tenía, que no sé si es algo que se puede generalizar más o menos en un análisis, es que, claro, ya sabemos que para Lacan quizá el concepto más difícil que hay de todo el psicoanálisis es el concepto de otro. El otro día lo hablábamos con Juan del Pozo un poco, ¿no? Porque realmente Lacan, si nos fijamos, hace muchas formalizaciones de lo que es el otro, ¿no? Es como que nunca se acaba de quedar contento. Y realmente es algo muy difícil de pensar el otro, el gran otro. ¿Qué es esto? Es muy complicado, ¿no? Al final hay un momento en que nos dice que es un agujero en la estructura. Es decir, el otro no existe. Vale, pam. Pero luego también nos dice algo, a partir de lógica del fantasma, que para mí es muy... Me toca mucho esto, me interesa mucho ahora mismo, ¿no? Nos dice que el otro, a ver si lo encuentro literal, pero viene a decir, luego lo busco, viene a decir que el otro es el cuerpo. Claro, yo pensaba, a ver qué os parece, yo hago esta hipótesis, ¿eh? Yo digo, si realmente un análisis sirve para que vaya cayendo algo del otro, ¿no? Y el otro sabemos que tiene que ver mucho con cómo estamos nosotros organizados pulsionalmente. Si este otro cae, claro, también se reorganiza todo lo pulsional. Y si este otro cae, como este lugar, dijéramos, dicho muy rápido, más simbólico, puede que en este lugar del otro pase el propio cuerpo, ¿no? Es decir, yo creo que hay algo del atravesamiento del fantasma que tiene que ver con algo de que el cuerpo queda capturado allí de una manera más real, ¿no? Si cae el otro como simbólico, yo voy atravesando el fantasma y mi cuerpo en ese atravesamiento del fantasma queda afectado de otra manera. Y allí, claro, también se me ocurría, pueden haber muchas respuestas diferentes. Bueno, claro, según cada sujeto, ¿no? ¿Cómo hacer con esta caída del otro y con esta reorganización pulsional? Habrá sujetos que
esto se produzca de una manera para ellos más sutil. Habrá sujetos que se produzca de una manera más radical. Habrá sujetos que consientan más a esto. Habrá sujetos que consientan menos a esto. Y todo este campo me interesa mucho, ¿vale? No sé qué pensáis, luego me lo decís. Y ya acabo con una cosa que tenía por aquí. Sí, es la hipótesis que yo hago, ¿eh? O sea, caído este otro como posible respuesta o suturador de las faltas, en saber, en gozar, las típicas faltas, lo que esperamos del otro, caído este otro, ¿no? El otro de las suturas, que decíamos que puede suturar estas faltas, finalmente es un agujero en la estructura. Vale. Entonces, conquistado esto, puede venir a ocupar el lugar del otro el propio cuerpo, pero el cuerpo real. Que creo que le damos tanta consistencia al otro como lugar simbólico, porque ha estado desde los principios de nuestra vida, tanto en la cuestión de la LAN como en el eje de la demanda. Bueno, me meto un poco en esta cosa de lo femenino, y acabo con esto, os lo prometo. Venga. Se trataría, yo creo que un análisis de situarse al final de lo que se dice el lado de lo femenino. Para mí un análisis debería ser esto, debería conseguir esto. Tenga el sujeto la biología que tenga. Esto es así, ¿no? Yo creo que el análisis permitiría que el lado no todo, de todos, estuviera más en primera línea. De cierta manera, esta lógica binaria de las fórmulas de la sexuación, para mí, es un aparato que es la mar de chulo, ¿no? Y operativo incluso, ¿eh? Para orientarnos en la clínica, pero creo que es muy importante no dejar que quede demasiado absorbido por el par hombre-mujer. Porque todo humano está impregnado de esta lógica binaria, todo, no todo. Creo que si ponemos del lado del todo al hombre y del lado no todo a la mujer, creo que lo estamos como imaginarizando este aparato, no funcionará tan bien, yo creo. Las categorías hombre-mujer me parecen interesantes en el sentido cotidiano, en el terreno de las desigualdades, faltaría más, de los maltratos, de los semblantes, de lo fálico, de los ecos con lo erótico, de lo gozoso, etc. Todo esto me parece muy interesante. Pero cada vez me suenan más defensivas en el terreno de la clínica, cuando se aplican a la clínica analítica. Las categorías hombre-mujer. De hecho, la clínica nodal, entiendo yo, por lo que conozco, pasa también a la manera de pase de estas categorías hombre-mujer. No estamos ya en las fórmulas de la sexuación. Lacan yo creo que pasa ya un poco de estas fórmulas y se va a otra cosa, ¿no? De cierta manera, las categorías hombre-mujer creo que casi se han tratado durante mucho tiempo en el psicoanálisis casi como estructuras. Y creo que no es el mejor camino, al menos para mí. Me interesa este contrapensamiento, si es que lo es, por decirlo de algún modo, que implica dejar de pensar en hombres y mujeres y viceversas. Y atender al sujeto para intentar, a través de la cura, que sea menos sujeto y más par letra. Es parte de la subversión del deseo, creo yo, del analista. Subvertir esta binariedad, hombre-mujer o mujer-hombre. Acompañar a una localización del humano al que se atiende a una localización de su alteridad. Esto para mí es la mara dels ous, esto es lo más importante. El todo fálico también está en todos. Nos da consistencia, nos permite tener proyectos, una imagen especular querida, faltaría más, y una imagen también contenedora de las pulsiones, ¿no? Como una bolsa que contiene las pulsiones. Esto es necesario. Y la feminización que implica el análisis no es algo que se capte de manera observable, ¿no? Podríamos hacer el chiste de que la feminización es que uno quede amanerado. No se trata de eso, no se capta de manera observable. Produce unos efectos, yo diría, en el cuerpo. Al no estar enganchados o tan enganchados a la lógica fálica totalitaria, dicho de otra manera, no tan enganchados al otro, se produce una posibilidad o un abanico de desregulaciones. El otro ya no nos sirve tanto para regularnos y ahí hay una posibilidad de desregulaciones, más propias del goce llamado otro,
que justamente sería el goce que no está tan amarrado al otro. Sería un goce otro del goce amarrado al otro. Por eso cuando hablamos de alteridad femenina, a mí me gusta mucho un libro de Carmen Gallano, que dentro de poco vendrá. Yo es que esta mujer cada vez que habla me levantaría y aplaudiría. No lo hago porque me da vergüenza, pero lo hago sin hacerlo, pero lo pienso, ¿no? Y tiene un texto que es fantástico, que escribió en el 98, en unas conferencias del 98, y se llama el libro La alteridad femenina, ¿no? Sí. Sí, me parece una Biblia este libro. O sea, yo de vez en cuando lo vuelvo a leer y me parece fantástico, ¿no? Pero claro, hay algo que yo creo que no hace falta decir. La alteridad solo puede ser femenina. No puede ser de otra manera. No puede haber para mí alteridad que no sea femenina. Se trata de cierta disposición, este consentir, esta sensitividad que tiene que ver con reminiscencias del principio de la vida, este atreverse a dejarse caer en esa sensitividad que puede de manera contingente permitirnos captar ciertas grietas, ciertas fisuras, ciertas fallas en el muro del lenguaje, que estaría más del lado de lo fálico, el muro del lenguaje. Y esto obviamente tiene efectos en el amor, en la propia versión del amor. Se puede conseguir una nueva versión del amor, que es esta que surge de poder captar o ser sensible cuando aparece alguna falla en el muro del lenguaje. Otra manera de decirlo. Lo real de lo femenino solo se puede evocar en los agujeros de lo simbólico. Vale, tengo mucho más rollo, pero yo creo que me he de callar aquí. Yo luego ya... ¿Vale? Gracias. Muy bien, Fran. Gracias a ti por esta sugerente exposición de muchos sentidos. Vamos a tomar un turno de palabras. Te quería, bueno, más que preguntar, no sé si son preguntas o algo que me gustaría que desarrollaras un poco más, si te parece. Bueno, sí. Cuando has empezado a hablar del primer goce del deseo, dialectizable, estoy de acuerdo, y has hecho la distinción entre un decir que nombra, y creo que has dicho un analista puede estar en este registro, es decir, puede decir que nombra, y luego has puesto el nombrar para. ¿Qué piensas sobre este nombrar para en relación a la función del analista? Yo pienso, mira, ahora me ayudas a tenerlo más claro con la pregunta, porque yo pondría, hacemos un esquema muy sencillo, yo pondría un decir que nombra, allí pondría al analista, y un decir que nombra para, pondría a los padres. Yo lo pienso así. Evidentemente, también, en el decir que nombra para, el analista no ha de estar. Sería terrible que el analista transpirara algo del orden de lo que él desea o hacia dónde ha de ir el otro, ¿no? Todos conocemos la típica anécdota que contaban de Lacan, que no sabemos si es verdad, pero da igual esto. La cuestión es que sirve para pensar. Que se ve que un tipo un día le fue al despacho y le dijo mire, ya me he dado cuenta, señor Lacan, de que yo quiero ser como usted, yo quiero ser un psiquiatra y no sé qué. Y se ve que el Lacan lo echó a patadas de la consulta. Cuando bajaba por las escaleras le seguía diciendo que ser psiquiatra era una mierda y tal y cual. Creo que puede ser algo que, bueno, es como un chiste que puede explicar que el analista no ha de estar en el decir para, ¿no? Tiene que estar, algo lo tiene que parar en este decir que nombra para. Si no, no está en una posición de analista, creo yo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Claro, es que si vamos a la noción de nombrar para, Lacan lo habla en algún texto y han sido otros, Colette Soler, por ejemplo, que lo desarrolla, ¿no? Como tú bien has dicho. Y ahí el nombrar para realmente es algo muy, muy fuerte, muy fuerte en el sentido de que apunta a un destino, ¿no? A marcar un destino, ¿no? Totalmente. Casi como si fuera inmodificable, ¿eh? Sí. Quizá un sujeto que ha tenido un nombrar para, como el caso famoso que creo que Xavier Ablon Umbral
de la Hildegard, la hija de una luchadora en la época republicana que quiso que su hija, que era muy brillante, fuera, pues bueno, la lideresa de la revolución sexual y social mundial, ¿no? Estaría de acuerdo que no debería estar en la posición de analista, ¿no? Lo que pasa, y esta es la pregunta o la cuestión, que en un sentido un poco más laxo, no tan dramático, tan fuerte, puede haber una posición de nombrar para, o incluso en la historia del psicoanálisis, quizá lo ha habido, cuando el que está en una posición de analista orienta en una dirección que no es, como tú has dicho, escuchar o descubrir por dónde va el deseo de uno, sino que apunta de una forma más para, ¿no? O incluso sobre los finales de análisis, por ejemplo, ¿no? Totalmente. A mí, ¿sabes qué me hacías pensar, Isidre? Que una gran dificultad para mí como analista, ¿no? Es encontrar esa cosa de no abandonar al paciente, al analizante, tampoco dirigirlo. Porque hay momentos cruciales en la cura que, claro, no simplemente basta dejándolo que él haga su trabajo. Y claro, y si haces algo más, también puede ser que sin darte cuenta sea un decir que nombra para. Ahí, o sea, ahí está la cosa. ahí puede haber una dificultad que no sería este nombrar para tan rotundo como lo plantea Lacan, Sí. pero que algo de ello se puede deslizar a veces. Y ahora vuelvo a la segunda cuestión que ha planteado Lola, si lo del voicing sería o tendría relación con el nombrar para. Yo no sé de música, desgraciadamente para mí, pero he entendido que el voicing serían como los acordes y que por lo tanto es algo modificable, ¿no? Sí, pero tienen las mismas notas todo el rato, ¿eh? Las notas son lo modificable es la combinación de las notas, pero son las mismas. Exacto. Sí. Entonces uno puede hacer un paralelismo, como creo que tú has hecho, en el sentido que hay cosas que siempre van a estar ahí. La posibilidad que da un análisis, no solo un análisis, pero un análisis puede darla, es de hacer algo diferente con ello. Sí. Hacer, digamos, diferentes acordes, ¿no? Claro. Va por ahí el tema. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, era por si lo había entendido correctamente o no. Luego está la otra parte que tiene el voicing, que es la conducción armónica. Es decir, el paso de un acorde a otro también se llama voicing, ¿no? No solo el acorde en sí, no solo cómo está hecho, cómo has combinado las notas, porque esto se ve mucho en cualquier instrumento, en una guitarra, en un piano. Si tú pones la misma nota en una tesitura o en otra, el acorde cambia, parece incluso otro acorde. Pero son las mismas notas, ¿no? Eso es el asunto. Al final yo creo que también me hace pensar en lo que tendría que ser para mí un final de análisis. Es decir, con aquel esqueleto que al final le queda uno, que es uno, esas 4 notas que al final es uno, con eso, intentar hacer con eso, que son las limitaciones. Claro, uno se escapa ya al final de esta idea, a lo mejor imaginaria, de tener más capacidades, de tener más de todo. Se trata o no de decir, oye, al final yo hago con mis 4 notas. Ahora, con mis 4 notas puedo hacer la hostia también, ¿eh? Pero son 4 notas. Bueno, es que la música occidental son 7 notas, no son más, ¿eh? Son siete notas y cada artista que escuchamos, o cada guitarrista o cada pianista, suena absolutamente diferente. Y son las mismas notas. Lo que dan 7 notas. Montse Ruiz. No, siempre es muy sugerente escucharos, ¿eh? Me encanta estar aquí, así que, Frank, cosas, ¿eh? En esto que estáis hablando de decir o decir para y asociándolo al deseo del analista, decir que nombra y has dicho, ¿no? Es decir, que nombra, asociándolo al deseo del analista. Sí. Me parece problemático, oye, fíjate lo que te digo. Me encanta.
Pero ahora te voy a decir por qué, en qué línea. Porque... Y me venía todo el tiempo eso que me gusta mucho. Me gusta mucho cuando, desde el momento que lo leí y cuando lo veo aparecer en estas lecturas que se retoman y no sé qué, pienso que ahí hay para mí una clave, ¿no? Mira, una clave que no sé, también debe tener una resonancia musical. Me toca en algún lugar. El nombre de cada cual, ¿no? Vamos a ponernos en un final de análisis, ¿eh? Ya está. Es justamente el que, con el que firma, el que escribe el analizante, con el que escribe ese poema que él es. Y ahí es donde él encuentra su firma, donde encuentra su nombre. Pero eso es una cosa del analizante al final, ¿sabes? Por eso no me gusta, o sea, porque, mira, ¿sabes? No me gusta, sí, por eso te digo que es problemático. Porque, tú decías, y lo has dicho, dice, ahí te puedes deslizar muy fácilmente desde el lugar del analista. Al para. No, es que el nombre ya lo encontrará. Claro, tú tienes que poder acompañarle en esa lectura que al mismo tiempo que está haciendo su análisis es una reescritura. Pero ¿quién lo hace? Es el analizante, ¿me explico? Y ese nombre del final, es el que con el que él firmará o algo así. Y eso de entrada el analista, ¿sabes? No lo conoce. No sé, me explico un poco, pero por eso cuando lo escuché me chocaba. No sé si captáis el matiz. Bueno, lo dejo ahí. Vale. No sé, Frank. Sí, me gusta. No veo... Esperaba más que hubiera un problema más gordo con lo que planteabas. Me he decepcionado. Problema gordo. Es simplemente que me tocaba. No, ¿qué problemas? No, yo qué sé. ¿Qué va? ¿Sabes? Entonces. Sí. Siento que no. Bueno, eso. Sí, creo que sí. Esther. Sí. Te quería pedir si podías desarrollar un poco más lo que has comentado de la feminización y sus efectos en el cuerpo. Porque me ha venido una idea o otro elemento con el que articularlo, pero no puedo decir nada más de ello. Pero te lo digo, te lo nombro. Sí. Sería feminización y efectos en el cuerpo, ¿no? ¿Qué hay de eso? Entendiendo que te refieres a algo del goce del otro. El goce otro. El goce otro, sí, perdón. El goce otro. Y con el cuerpo y el goce otro y la feminización, me preguntaba por la psicosis, especialmente por la esquizofrenia, en cómo ligar la esquizofrenia con la posición femenina, ya que la esquizofrenia podríamos entender que todo lo que le pasa por el cuerpo de esa manera como tan deslocalizada, la podríamos interpretar como goce otro. ¿Qué te parece? Hostia, vaya tela, ¿no? Pero, hombre, en algún momento Lacan plantea el goce otro como también del lado de la locura. Pero yo creo que es una locura diferente, porque él lo que dice, es que hay algo siempre amarrado a lo fálico. Es fácil pensarlo de esta manera, es fácil pensarlo, que quiero decir, también va a ser una respuesta fácil para mí, ¿no? Pensar como que en la psicosis sí que hay algo que está muy desamarrado del otro, de lo fálico, ¿no? Pero en cambio en la neurosis puede haber un goce que se desvía, pero siempre hay algo que está, hay un hilo siempre cogido en lo fálico, siempre hay algún hilo enganchado a lo fálico. Pero has planteado más cosas, creo, ¿no? La feminización y los efectos en el cuerpo, si podías decir algo más de cómo qué efectos puede tener la feminización en el cuerpo. Yo lo que tú has planteado, yo creo que es que se abre, yo lo planteaba antes como
como si hay una caída del otro, yo creo que la caída del otro tiene que ver también con algo del orden de que uno no está tan capturado por lo fálico. Y entonces puede abrirse. Yo utilizaba de una manera un poco provocativa o intentaba la palabra desregulación. Es decir, si el otro cae, ya no me regula tanto. Yo tengo un abanico de posibilidades de desregulación, en el sentido de que algo del goce mío puede sorprenderme. Esto se ve en los análisis, que aparecen nuevas sensaciones corporales, aparecen lo que se dicen afectos, ¿no? Y efectos. Esto sucede, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con algo de la feminización. Es decir, que no todo está tan pasado por lo fálico. Evidentemente siempre está lo fálico, al menos en la neurosis. Lo fálico siempre está, es necesario que esté lo fálico. Para ir yo con una imagen por el mundo necesito lo fálico, ¿no? Para decirme hombre necesito lo fálico, para decirme mujer necesito lo fálico. Okay. ¿Me está un poco? Sí. Es que es un tema muy complejo. Lola. Bueno, yo me voy un poquito otra vez a lo de antes, que me quedé con una cosa sobre el decir que nombra. Me ha gustado la intervención de Monse porque es verdad, yo también estaba pensando un poco que es el analista el que pone a trabajar al analizante, ¿no? Para que al final él se pueda nombrar, ¿no? Sin el trabajo del analista probablemente no se llegaría, ¿no? Ni a este final de análisis. Entonces es como una conducción que ayuda a que el analizante se nombre, ¿no? En el tema del nombrar para, tú pones el ejemplo en los padres, ¿no? Los padres que lo harían. Un ejemplo que yo me pregunto es, estos padres que tienen un hijo y le ponen un nombre, y por ejemplo en el caso me parece que fue de Van Gogh y de tal, ponen un nombre al hijo y ese hijo viene para tapar algo del otro hijo que murió, no sé qué. ¿Sería este el ejemplo de nombrar para? Porque aquí tú tienes un hijo, le pones un nombre con una función. O sea, en el caso de Van Gogh creo que le pusieron el mismo nombre. Ahora no sé si es Van Gogh. ¿Lo recordáis? Si es Van Gogh que tuvo el hermano. Pero Lola, yo diría que no importa tanto el nombre, importa el destino. Es decir, el destino. Importa el destino. Vamos, no es tanto tiene que ver con el nombre, sino con el destino para el cual vino ese hijo ya predispuesto en la cabeza de sus padres, ¿no? Por eso yo hacía esta broma antes. Yo decía, hoy en día le llamas a tu hijo Lionel y a lo mejor eso no es suficiente, pero para a lo mejor un padre que llama a su hijo Lionel sí que puede haber un decir y esperará que sea un futbolista, esperará una serie de cosas que están ya muy determinadas. Y para mí la fuerza que tiene lo del decir que nombra para es su sutileza y sobre todo que no pasa por lo imperativo. Eso es lo que le da fuerza. El sujeto no se entera, el sujeto no lo capta y va por allí sin darse cuenta. Si pasa por lo imperativo, es más fácil que el sujeto sea libre a veces, pero cuando no se capta, cuando va sutil, es cuando es más difícil de librarse. Bueno, claro, de hecho, en el ejemplo que tú pones de esta niña adoptada que ya llegó a la casa, pero no sabía que en el destino marcado de sus padres para ella era venir a cuidar de su hermana, ¿no? Exacto. Y se ve claramente, sí, el nombrar para. Bueno, era eso solo. Clara. Sí, algunas cositas. Lo que dices de la música, pensaba que más que escuchar una música, lo que escuchamos los analistas es lo que chispea, no lo que es armónico, sino que cuando aparece una nota disarmónica, no una melodía, ¿no? Quizás hay otro tipo de terapias que apuntan más a la melodía, pero no sé, me parece que en cuanto al lenguaje musical, por así decir, y el lenguaje con el que nos manejamos, si un lenguaje, escuchar la armonía o la repetición armónica no nos serviría mucho, ¿no? Después bueno, digo eso. Luego lo del cuerpo como otro, entiendo más el cuerpo como otro que el otro como cuerpo. Porque el cuerpo como otro
lo entiendo en tanto íntimo y al mismo tiempo extraño, ¿no? Cada uno no sabe qué hacer con su cuerpo, que le es éxtimo, que le es exterior. Pero el otro como cuerpo me resulta demasiado amplio la idea. Cambio el cuerpo, el cuerpo de uno como otro, sí. Lo pillo y lo entiendo. Y tanto una realidad íntima que al mismo tiempo no podemos definir, no sabemos qué hacer con ella. Luego, esto de hombre y mujer, quitarlo, ¿de qué manera quitarlo, Frank? Si luego haces referencia a la feminización, ¿de dónde lo sacas? Si quitas hombre y mujer, para la teoría me refiero, otra cosa es, ¿no? Si la feminización o el goce femenino o el goce otro vienen de toda una teoría que implica, bueno, la relación de los sujetos sexuados respecto del falo, etc. Esto. Luego, respecto de lo que preguntaba Esther, no tengo ninguna respuesta porque efectivamente me parece de lo más complejo. Pero en todo caso hay que sostener o mantener, para no hacernos lío, la idea del goce otro como goce femenino para cualquiera, aunque no sea mujer, y el goce psicótico como goce del otro. ¿En qué medida el otro goza del sujeto psicótico? Son dos formas de goce diferentes. Cuando jugamos con estas cuestiones, todos aspiramos a ese goce otro femenino, que para nada es el goce de la psicosis. Y luego lo del nombrar para, a mí me parece que en algún lugar Colette hace un comentario acerca de una especie de sustitución, aunque ahora ya poco se puede decir eso, pero como una de las formas del nombre del padre, el nombrar para. ¿Qué es lo que aparece? No sé quién preguntaba allí, Lola, me parece. Lo de nombrar para, creo que se puede leer en el texto sobre Gide, donde hay un nombrar para desde la madre, para Gide, ¿no? Pero que no alude al nombre. Igual que el nombre del padre no tiene nada que ver con el nombre de pila, me refiero, ¿no? Si alude a una misión en la vida, o como tú decías, a un destino, ¿no? Pero como tú has mencionado, Colette, te preguntaba, te comentaba si te suena esto de metáfora paterna, o dicho por ella, o del nombrar para como uno de los nombres posibles del padre. Cuando falla, por así decir, y entonces hay una sustitución de esto a través del nombrar para. Ya está. Bueno, vaya tela. Gracias, Clara. Intentaré... Dice caña, ¿no? No, me ha encantado todo, ¿eh? Sí. Cuando decías lo armónico, yo no lo planteaba, evidentemente, intentamos escuchar aquello que más bien lo disarmónico cuando estamos en la escucha, pero yo pensaba más en lo que es un final de análisis. Y a lo que yo apuntaba es que con las mismas notas vamos a inventar algo diferente, pero son las mismas. Y esto puede ser armónico para mí, pero igual para ti no. Igual yo digo, mira qué armónico voy, y tú dices, hostia, este va que no veas, va fatal, ¿no? Quiero decir que no se trata de la armonía musical, que incluso la propia armonía musical, a mí me pueden gustar cosas que me parecen armónicas y a ti parecerte que eso es que no te va, ¿no? Yo apuntaba más a eso, es decir, que al final vamos a hacer con lo mismo que tenemos, con lo mínimo, dicho de otra manera, con los 3 o 4 S1 que hay allí, que no hacen cadena, vamos a inventar algo nuevo. Luego decías también... Lo del cuerpo otro. Sí, el cuerpo como otro. Sí, es la hipótesis que yo hago. Yo lo leo así, en lógica del fantasma. Cuando dice eso, que vas a ocupar el lugar del otro, dice agujero en la estructura antes, ¿no? Y luego, el lugar del otro, el cuerpo. Y a mí me cuadra bastante con lo que es un análisis y con lo que es el atravesamiento del fantasma. Porque realmente, si nos fijamos en la fórmula del fantasma,
es una articulación de un sujeto dividido con el objeto A, pero luego sabemos que esta articulación ya no es así. Sabemos que más bien el objeto A cae para abajo, el sujeto está dividido y el objeto A colga abajo. Es decir, hay algo en el cuerpo que se produce de manera diferente. Es decir, el cuerpo se presenta, emerge de una manera diferente cuando hay atravesamiento del fantasma. Ya he dicho, en cada sujeto de manera más o menos virulenta o de manera más o menos de la sustitución. El agujero del otro, allí se pone el cuerpo. Eso es lo que yo de momento voy a querer seguir investigando. No he llegado mucho más allá en esto, pero es algo que a mí me interesa ahora, seguir investigando. Tampoco Lacan dice mucho de esto. Dice esto en Lógica del Fantasma y luego en televisión dice algo muy parecido y poca cosa más. Y he buscado trabajos en este sentido y no he encontrado prácticamente nada. Pero es un tema que creo que estaría bien investigar. Luego también decías lo de quitar. Hombre, yo lo de quitar hombre y mujer no quiero, Clara? Esto no quiero quitar. De verdad que no, que ya me va bien. No nos confundas. Me va muy bien. No, pero yo lo planteaba en el sentido de no quedar a veces demasiado... Claro, si cogemos las fórmulas de la sexuación, y esto, Esther me ha ayudado mucho a pensarlo, hemos hablado mucho de esto, ¿no? Y ponemos, cuando dice Lacan, lado hombre, lado mujer, claro, lado hombre, lado mujer, pensado lo femenino y lo masculino, pero no el del bigote y la que tiene las tetas, no, esto no, cuidado con esto. Y quiero decir que incluso hoy en día, siempre, pero hoy en día también puede ser interesante que los analistas tomemos también un poco más de distancia de estas categorías hombre-mujer, por el tipo de pacientes que atendemos también, por cómo está lo social, ¿no? Y también yo lo pensaba con lo que hace Lacan. Lacan, esto lo hablaba con Isidro un día también, Lacan al final pasa un poco de las fórmulas de la sexuación y se va a la clínica nodal, porque en la clínica nodal ya no dice hombre-mujer, ya no dice sujeto, dice otra cosa. Es como que pasa, podríamos decir incluso, haremos uso de las categorías hombre-mujer, pero pasaremos y haremos uso. Podemos hacer las dos cosas. Pero a mí me preocupa sobre todo eso, que quedemos demasiado capturados en poner a la mujer del lado no todo y al hombre del lado todo. Y me parece un error, me parece imaginarizar las cosas. Prefiero pensar que somos vivientes o seres, lo que queráis, o humanos, que tenemos las dos cosas. Tenemos el lado fálico y el lado no todo fálico. Y que un análisis para cualquiera, tenga la biología que tenga, tiene que servir para que hay algo del no todo o de lo femenino que esté en primera línea. Yo creo que este es un pensamiento lógico el que tengo, no es un idealismo tampoco. Yo creo que ha de servir para esto un análisis. Y luego decías lo del nombrar para asociado a... Hostia, esto no lo había leído, es muy interesante lo que dices también aquí. Como si pudiera ser un nombre del padre, esto, ¿no? Yo creo que sí. A mí me parece haberlo leído en Colette, pero no me acuerdo dónde. Yo la primera vez que lo oigo es ahora que lo has dicho tú, pero a mí, mira, te diría una cosa, no me gustaría que fuera así esto, pero yo creo que sí que puede funcionar como nombre del padre. Mi opinión es que sí. Es decir, porque esta determinación del otro sobre el sujeto sí que puede ser que le funcione como nombre del padre, le puede ayudar a estar en la vida. Yo creo que sí. Ya lo buscaré, a ver si es verdad que lo encontré en algún lado. A mí no me queda tan claro en que sea así. En lo que no digo que no lo haya dicho, porque por lo menos en la querella de los diagnósticos, cuando Colette habla de este tema, supongo que hablan otros, el nombrar para, el origen del nombrar para es la madre. Es el otro primordial. No digo que lo ponga del lado de la no neurosis, pero que sea una forma de suplencia tampoco me queda claro. Pero lo que sí, por lo menos en el texto la que lea de los diagnósticos, apunta a que es la madre y por lo tanto
se supone sin poca intervención de un otro, llámese padre, que este nombrar para puede marcar un destino. Bueno, en todo caso es un tema a averiguar si en el otro texto lo plantea como una forma de suplencia o de función de anudamiento, digamos, no? Montse Ruiz, volies parlar, no? I a mi m'apuntes després, que havia demanat també, si us Hòstia, plau. disculpa, Cristina. Vale. Hola. Una cosa. Por este tema hombre-mujer, pero al final del análisis es asumirse como sexuado y sexuada como mujer o sexuada como hombre. Esto es que me parece que nos ayuda también a precisar, porque si no hay un riesgo de deslizarse y mezclar cosas diferentes. ¿Me explico? Y hay que, yo en esto, de verdad, y está claro que nos vamos a ver con ese agujerito y con ese goce otro, pero lo vamos a hacer o como una mujer, en lo que y gozando o no eventualmente como mujeres, ¿sabes? Y pasando obviamente por la mediación fálica, porque si no, no va, no. Y o lo vamos a hacer como hombres. Entonces, esto es muy sutil, es muy complejo, es muy difícil, pero, ¿sabes? También yo me creo que el final de un análisis nos tiene que llevar a asumir esa sexuación. Y eso, ¿no ves? No sé, lo digo un poco, pero no sé si consigo expresar lo que quiero decir. Es que hay algo que, esta cosa de... o sea, está un hombre y está una mujer. Y además, como tales, sexuados. Y eso es algo del final también. Por no deslizarse a otra cosa, que es muy fácil. Ya está. Que son cosas que yo pienso, pero, y que estoy trabajando y pensando y elaborando. Pero por eso las digo, ¿no? Este espacio. Porque tú, Montse, piensas que se puede plantear que hay tipo de modalidades de finales de análisis propias de la mujer y propias del hombre. ¿Tú estás en esta tesis? Sí, Pues yo no. Yo sé. Sí, pero fíjate en el momento en el que yo estoy. Primero, hasta donde yo sé, Sí. yo todavía no he acabado mi análisis, ¿me entiendes? Y segundo, son cosas que cuando las leo que me interesan mucho, especialmente, me cuestionan y cuestiono, ¿sabes? Pero, y por eso a mí me ayuda ir, ¿sabes? Intentar una cierta precisión, pero, ¿sabes? No sé muy bien cómo decirlo, pero sí que lo creo. Así, ahora mismo sí, a lo mejor en un año, 2, quién sabe, al final digo, pues no señor, pero ahora mismo creo que sí. Sí, yo también, mi pensamiento a la contra también es provisional. Yo pienso que realmente no hay un final más propio de hombre o de mujer. Creo que incluso pienso que son cuestiones, hombre-mujer, que son unas construcciones identificatorias, más bien para mí es eso, que al final de un análisis como toda identificación tiene que caer. Hombre-mujer, ¿qué es hombre y mujer?
Es como... Pero aquí estás hablando, aquí estás tocando algo que es algo, ¿ves? Que no es esa identificación de género o de semblante. Estás tocando otra cosa, ¿eh? Que no sabemos, es la cosa, o sea, y no sé, siempre te lo digo, sí que lo creo. O sea, cuando yo leo textos que hablan de esos finales de análisis diferentes, son finales pensados con sujetos distintos. Y quiero decir, con teorías del sujeto distintas. Porque si es una teoría del sujeto como tal, la que tenemos del primer Lacan, podría ser que en el final ser hombre o mujer no implicara nada. Pero ahora yo creo que implica. ¿Perdón? Tampoco podría decir en qué. Pero... Que ahora sí, porque nosotros psicoanálisis y hablamos de otros sujetos y hablamos precisamente del cuerpo. Y es otro cuerpo y porque hay una teoría de los goces. Ahora, si es mujer o hombre, o es femenino o masculino, o es bigote o pechos, eso ya. Frank. Oye, encontré el artículo, si queréis, en el de Colette Soler de Estudios sobre la Psicosis, sí. El artículo que se llama ¿Qué fin para el analista? Gracias. Dice otras cosas del ser nombrado para, ¿eh? Más bien referidas al pase, pero está bien. Es un texto antiguo, pero sí, bueno, como nosotros. Gracias por la referencia. Oh, muy bien. Quiero decir que no sé si sostiene la misma hipótesis, pero gracias. Bueno, ella sostiene la hipótesis de Lacan, no es su invento, lo que sostiene aquí. De acuerdo. Frank, no sé si quieres decir algo más. Con antiguo. Luego, vale, gracias. Porque hay dos palabras pedidas, Cristina. Me gustaría después también. Y Monse. Antes que se me olvide, el libro del que ha hablado Fran es este de aquí, La alteridad femenina, Carmen Gallano, está editado por el Foro Psicoanalítico de Madrid. Bueno, si a alguien le interesa puede pedirlo al Foro Psicoanalítico de Madrid, igual aún hay ejemplares, o a ella misma, a Carmen Gallano. Bueno, vamos con este turno, empieza Cristina. Bueno, podría preguntarte un montón de cosas, Frank, pero voy a preguntarte una y a comentar sobre otra. Lo primero que te quería preguntar es en este punto, no sé hasta dónde lo he tomado con fidelidad. Cuando tú hablas de la caída del otro y de esta reorganización pulsional, ¿no? Que el cuerpo queda afectado de una manera distinta. A mí se me ocurría preguntarte por hasta qué punto la organización pulsional depende de este otro o hasta qué punto podemos hablar de esta organización pulsional X, de este cuerpo X, resultado también de esa marca originaria. A ver si tú ves que puede tener algo que ver o que son cosas distintas o que podrían estar operando por dos sitios distintos o de dos maneras diferentes. Y entonces yo voy a retomar otra vez lo de los decires que nombran, porque es que me parece interesantísimo. Me ha gustado mucho, Monse, lo que has apuntado, porque creo que de alguna manera has apuntado a la elección del sujeto, ¿no? En toda esta cuestión quizás se nos ha pasado por alto o yo no lo he escuchado, que respecto de todos estos decires hay un margen mínimo, pero X, de elección del propio sujeto, que se deja nombrar o no. Y entonces esto también es otro elemento aquí que está jugando. También me ha parecido muy interesante cómo se ha planteado el tema de los decires, porque los has planteado en una doble vertiente gozosa, de goce del otro, tal y como yo lo he escuchado, y también de deseo. Y en este sentido laxo que apuntaba Isidre, del nombrar para en un sentido más laxo,
podemos pensar también cómo estos decires que nombran lo que transportan es esta dimensión del deseo que no es anónimo, que es lo que permite al fin y al cabo que un sujeto pueda estar de alguna manera en este mundo. Entonces, bueno, me parece que es interesante esta plasticidad, ¿no?, de estos decires, tal y como los habéis ido planteando, desde tu posición, Frank, hasta los matices que se han ido añadiendo. Y gracias por tu trabajo. Gracias a ti por las preguntas. Vaya pregunta la primera, ¿eh? Me he quedado garrativado. Es difícil. Lo que puedo decir ahora es, sí, yo no he pensado en esto de la marca originaria. Yo lo estaba pensando más en función del eje de la demanda que decía antes, ¿no? Es decir, todas las zonas erógenas ya lo sabemos que tienen que ver con esta interacción con el otro, ¿no? Es decir, lo que me sucede en lo anal, en lo oral, en las superficies cercanas allí, tiene que ver con cómo me he hecho yo, cómo he interaccionado con el otro. Esto se ve clarísimo en los bebés, ¿no? Y creo que muchas veces, yo creo que prácticamente siempre los motivos de consulta de análisis es que hay cierta cuestión pulsional que está molestando, ¿no? Y entonces, claro, librarse o que haya una caída de este otro implica que hay cambios en lo pulsional. Yo creo que realmente sí que es algo que yo lo veo bastante claro. Y lo de la marca originaria es que no sé a qué te refieres. ¿Cómo lo piensas? ¿Me puedes decir algo más? A ver si yo puedo enganchar algo mejor. Bueno, me Devuelvo refiero la a... pregunta. De alguna manera pensaba o estaba pensando en que quizás el cuerpo que tenemos es también fruto, por decirlo de alguna manera, de esa marca originaria. ¿Pero te refieres a la cosa de la LANG, por ejemplo? De las primeras marcas y estas inscripciones. Vale. Por ejemplo, que estoy hablando de un momento casi anterior al, si es que eso es posible, anterior al otro. O sea, cuando el sujeto es un puro efecto de lenguaje, ¿no? Que el lenguaje modela el cuerpo, es lo que determina que haya ese cuerpo, ¿no? Esa marca que se deja, que va recortando. Es una imagen que me hago muy propia, ¿eh? Sí. Pero pensaba que es diferente de ese otro que yo he entendido del que tú estabas hablando. Claro, sí, es muy interesante esto. Me hacías pensar, el otro día también esto también lo tratábamos, ¿no? Sería, ¿no? Podríamos pensarlo como si hay unas excitaciones, ¿no? En bruto, lo digo en bruto, en bruto del viviente, ¿no? Y que la LANG, es decir, aquello que decía yo antes fónico, que viene del otro, pero viene también de una exterior, no solo del otro, y también brota del propio cuerpo, todo eso fónico ya es un tratamiento de esas excitaciones en bruto. Es decir, ahí hay algo que ya está tratado en el cuerpo. Y el otro a nivel, dijéramos más, el otro de la demanda y de las pulsiones, ahí todavía no ha intervenido. Pero claro, no ha intervenido, decir que no ha intervenido nada, también creo que es problemático, porque incluso cuando está un bebé en la barriga, y hay algo del otro que está interviniendo. Quiero decir que quizá esto lo pensamos a veces de manera secuencial y funciona de una manera más sincrónica. O funciona como un nudo que se produce, ¿no? Pero sí, yo diría que, bueno, ya está. Más o menos lo que puedo decir ahora es esto. No doy para más ahora. Esther. Sí, no era simplemente para no dejar descolgado, que he compartido un artículo después de que me haya respondido y con la intervención de Clara, en que justamente recoge, es de la Universidad de Buenos Aires, y recoge como esta parte en común entre el goce otro y el goce en la psicosis, justamente por lo que tú decías, por estar desamarrado de lo fálico. Y esto también articulado con el goce de las místicas. I bueno, és molt cortito. Me l'han llegit així ràpid, està molt bé. Està en el chat. Gracias. Vale, antes vi Diana Graciela, ok. Sí. Montse. Yo, bueno, merci Frank por la intervención, es muy interesante. Yo estaba
en relación a lo de nombrar para y el tema de los nombres, ¿no? Me hacía pensar en que, a ver, a lo largo de los años he visto, bueno, en familias, ¿no?, atendidas y así, que ha cambiado bastante, ¿no?, la tipología de nombres que se ponen, ¿no? O sea, hay a veces nombres antes, ¿no?, quizá que estaba claramente definido, ¿no?, si era niño, si era niña, si eran nombres que tenía el abuelo, ¿no? Había una historia, ¿no?, detrás. Y ahora últimamente sí que esto es una cosa que hablamos a veces, ¿no?, con los compañeros, que hay nombres incluso que se deciden, bueno, un caso de hoy, por ejemplo, que se decidía un poco por sorteo, ¿no? Entonces, claro, me hacía pensar un poco, ¿no?, todo la vehiculización de este deseo, eso que hemos comentado ahora últimamente, ¿no?, ahora en las últimas intervenciones, sobre todo este baño de lenguaje, pero también envuelto de melodía, ¿no? Y no sé si en esto también hace a la incorporación, ¿no?, en el decir, hacer cuerpo con el lenguaje, ¿no? Y no sé si esto se podría vincular también con esto, bueno, con la idea esta que has introducido del voicing, ¿no? Porque a mí me ha gustado esta idea. Bueno, un poquito voy a comentar esto. Me ha gustado mucho lo que has dicho. Voicing suena voz, suena, ¿no?, el tratamiento de la voz, ¿no?, lo que suena, lo que no suena. Yo antes también os he propuesto 2 niveles de regulación. El nivel que tiene que ver con lo que suena, que sería el nivel Lalang, ¿no?, Lalang regulando el goce del viviente, el goce no, las excitaciones del viviente, y luego lo que no suena, que sería la pulsión regulando también de otra manera, ¿no? Yo lo tengo construido así. Es que en relación también a esto me hace pensar, ¿no?, a veces que en todo lo que es la cuestión del cuerpo, de la armonía, ¿no?, incluso de los movimientos en niños pequeños afectados por por autismo, otras dificultades, ¿no? Y a veces sí que a medida que se puede armonizar un poquito, ¿no?, todo esto vinculado al otro, ¿no?, del lenguaje y así, bueno, también el cuerpo es más armónico, ¿no? Entonces, Sí. bueno, es para... Y evidentemente, ¿no?, el cuerpo es muy sensible a todos los aspectos prosódicos, ¿no? Cuando a un niño que está haciendo no sé qué, se lo dicen de no sé qué manera, vemos cómo le toca al cuerpo de una manera diferente. ¡Caurás! No sé qué. Entonces el niño igual hasta caurá, ¿no? Que no A digo... ver, Frank, perdona, una cosa, es que lo digo, ¿eh? Cuando dijiste voicing, yo voicing. ¿Sabes? Voicing. Y pensé, también da juego, ¿eh? Voy de otra manera, voy sin. Ah, pues yo escuché voice. Chicos. Ah, voice in. Cada uno ahí. Los equívocos del lenguaje. Ya. Los voice. Bueno, cada uno con... Creo que no hay más petición de palabras. De hecho, estamos más o menos en el tiempo previsto. Y bueno, no sé, Frank, si quieres decir la última. No, que me he sentido muy bien y que me lo he pasado la mar de bien. Molt bé. Yo creo. Repetir. Y además que creo que se han abierto muchas preguntas y incluso líneas de investigación. Sí. Eso es de lo que se trata, ¿no? A mí ya me ha sido... Quiero ir a ver el artículo y lo del cuerpo y eso, de eso se trata, ¿no? Os animéis. Yo Pues, quiero la grabación. ¿Me la mandáis? Te la mandaremos, pero con música de fondo. exacto. Vale, encantada. Gallega. Gracias, Frank. Gracias a ti. Pues gracias, Frank. Un placer. Y gracias a todos Gracias. por las intervenciones, por la presencia. Recordar que aún tenemos, y estáis invitados, 2 sesiones más de la Espai Escola de este curso. Y el próximo será el mes que viene, a cargo de una gallega,
Cora Aguirre. Y Ah, la última sesión será en mayo a cargo de nuestra colega del Fórum Psicoanalítico Tarragona, Clara Berman. Ya os informaremos oportunamente de título, horario y link. ¿Vale? Vale. perfecto. Nada, nos esperamos en la próxima. Gracias. Gracias. Venga. Gracias.